Cuentan que una vez había un Hasid que llegó al Rebbe Rayatz, al Rebbe anterior. Este Hasid se llamaba Reb Moshe HaKohen. Él vivía en Chicago y él viajaba todos los Hagim a New York a visitar al Rebbe anterior, al Rebbe Rayatz, que vivía en New York en 770. Estamos hablando en los años 40, 1940 hasta 1950, donde ahí el Rebbe Rayatz, Friedrich Rebbe, vivió en Estados Unidos, en New York. En el Simchat Torah, uno de los años, este Hasid estaba ahí, en Fabrengen de Simchat Torah, antes de Akafot. Friedrich Rebbe estaba muy contento, muy alegre, y los Hasidim dijeron mucho lejaim. El Rebbe mismo repartió mucho lejaim. Si no me equivoco, fue el último Simchat Torah del Rebbe anterior en este mundo material. Entonces, en ese Fabrengen, este Hasid le dijo al Friedrich Rebbe que él, como Cohen, siempre en las fiestas se dice el Birkat Kohanim. Sabemos que en Hag, Pesach, Shavuot, Sukkot, Simchat Torah, en Chutz La'aretz, afuera de Israel, se dice Birkat Kohanim. En Israel dicen algunos todos los días, los Sefaradim también en Chutz La'aretz todos los días, los Ashkenazim en Chutz La'aretz, afuera de Israel, dicen Birkat Kohanim solamente en Hag. Entonces él le dijo al Rebbe Rayatz, era un yudí simple, y le dijo a Friedrich Rebbe que yo, cuando digo Birkat Kohanim, pienso en el Rebbe. Hablando sobre el Rebbe anterior, pienso en el Rebbe y pido por su salud y su bienestar, etc. Y allí el Friedrich Rebbe le dijo, muchas gracias, así tiene que ser. Y le dijo, cuando la cabeza está sana, todo el cuerpo también está sano. Esas fueron las palabras del Rebbe. Este tema, que la cabeza está sana, el cuerpo, todo el cuerpo está sano, es el nombre de la parashá de esta semana. Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, Ki tisa et rosh bnei Israel. Vos, Moshe Rabbeinu, vos tenés que levantar la cabeza de Bnei Israel. Como sabemos que Rosh Bnei Israel, cabeza del pueblo Israel, las tres letras iniciales, Rosh, Bnei, Israel, son las tres letras de Rebbe, Reish, Beis, Yud, Rebbe. El tema de un Rebbe es levantar la cabeza de Am Israel, Rosh Bnei Israel. Ki tisa, Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu está en cada generación, y Pashtuta de Moshe, Bekol Dara Vedara, Moshe Rabbeinu se extiende, se expande. En cada generación, como dice en el Zohar, está la Neshama de Moshe en el hilo de esa generación. ¿Y cuál es su tema? Ki tisa et rosh bnei Israel. Levantar la cabeza. La pregunta es, ¿qué quiere decir levantar la cabeza? Vamos a analizar un poco más en profundo cuál es el significado del nombre de esta parashá, Ki tisa, y cuál es la relación con toda la parashá. En simple vista, mirando en la parashá, no se entiende las dos palabras Ki tisa. ¿De qué se trata la primera parte? El primer párrafo de la parashá habla sobre el tema del censo. Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, cuando vas a querer contar el pueblo, querer saber cuántos son, hacer el censo, como se llama, del pueblo de Am Israel, entonces la manera como hay que hacerlo, esto es la halajá que la Torah dice, nos enseña que no se puede contar cabezas. Hay que contar a través de las monedas, que traiga cada uno un mahatzita shekel, media moneda de plata, y con esa media moneda vamos a juntar y contar, y a través de eso saber cuántos son los Yehudim, y eso es lo que hicieron en ese momento. Moshe Rabbeinu, para saber tener el censo del Am Israel, saber la cuenta cuántos Yehudim eran, lo hacía a través de la mitzvah de mahatzita shekel, y eso es una mitzvah para todas las generaciones, como está explicado más adelante también, que es una mitzvah ledorot. Todos los años los Yehudim trajeron mahatzita shekel,
No siempre era para el censo. Sabemos que el Mahatzita Shekel de todos los años era para las ofrendas en el Bet Mikdash o los Korbanot Tzibur, las ofrendas de la congregación, del pueblo, y por diferentes cosas que para eso había la mitzvah de Mahatzita Shekel. Hasta hoy quedó el costumbre de la mitzvah de Mahatzita Shekel. Como sabemos, el halajá está escrito antes de Purim, está el costumbre de dar una cantidad de tzedakah, que es el valor de medio shekel, que es todo un tema lógico que no vamos a entrar ahora. La pregunta simple que surge, y todos los mefarshim hacen esa pregunta, la palabra kitizá no tiene que ver con todo eso. La traducción literal de la palabra kitizá es elevar, levantar, tizá, para arriba. Y si hablamos de nombrar, de contar, de cosas que tienen con números, entonces la palabra en hebreo que tiene que ser es kitifkod. Si vas a contar, o kitimne, la palabra lifkod, limnot, son palabras en la Torah que tienen que ver con números, con censo. Lo que encontramos muchas veces en diferentes parshiot que habla sobre este tema. Pero la minyan, que es el tema de contar, o pekudim, también acá dice más adelante, o ver a la pekudim, pero kitizá no es la palabra correcta, no es la palabra que coincide con lo que estamos acá hablando. Entonces, ¿cuál es el perush kitizá de Rosh Bnei Israel? Y otra pregunta es, como estas palabras son el nombre de esta parashá, eso hace una pregunta muy difícil y muy dura. ¿Cómo puede ser que la parashá de esta semana se llama kitizá? Como ya hablamos muchas veces, el nombre de la parashá tiene que ver con todo el contenido, no solamente las primeras palabras. Todo el contenido de la parashá es el nombre. Como dice el Baal Shem Tov, el nombre es la vida de la cosa, de cada objeto, de cada persona, de cada ser humano, cada animal, cada vegetal, cada mineral, cada cosa en el mundo, su nombre es su vida. La parashá de la semana, el nombre kitizá, elevar. Miramos el contenido de la parashá. La mayoría de esta parashá es justamente el opuesto de elevar. Tiene que ver con todo un descenso enorme que ocurrió en Am Israel. La historia del becerro de oro está en la parashá de esta semana, con todos los detalles, como los Yehudim, 40 días después que recibieron la Torá, y Moshe no volvió, hicieron un becerro de oro y lo transformaron en idolatría. Primero lo buscaron como intermediario, después lo hicieron un dios. Y toda la historia hasta como Hashem quiso exterminar el pueblo. Y después Moshe tuvo que romper las tablas hasta que Hashem le perdonó y le dijo hacer otras tablas. Y Moshe, cuando bajó de la montaña la segunda vez, tenía que poner una máscara, masvé. La parashá de esta semana habla de eso, para tapar su rostro, porque los Yudim no tenían la posibilidad de mirar en la cara por tanta luz y energía que él tuvo, y ellos no estaban en ese nivel porque por el pecado del becerro de oro. ¿Cómo puede ser que una parashá, que eso es el contenido de la parashá, cuál es el nombre? Kitizá, que es la idea de elevar. El Medrash dice que Moshe Rabbeinu le preguntó a Kadosh Baruch Hu. Amar Moshe lifnei a Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam. Moshe Rabbeinu le dijo a Kadosh Baruch Hu, amo del universo, Be'ameh tarum keren Israel. ¿Cómo podemos lograr de elevar el keren Israel, el brillo, el esplendor, la cabeza de Am Israel? ¿Cómo podemos elevar a Am Israel para arriba? Le contestó a Kadosh Baruch Hu con kitizá, con esta parashá. Enseñales a dar un machzita shekel, enseñales la mitzvah de machzita shekel, que en general es la mitzvah de tzedakah, en particular es esa mitzvah especial del medio shekel que había que traer para las ofrendas, y a través de esa mitzvah, con eso, todos los años, cuando Am Israel leen la parashá de kitizá y cumplen ese tema del mitzvat tzedakah, mitzvat machzita shekel, con eso, tarum keren Israel, se van a elevar el keren Israel, el esplendor de Am Israel, la cabeza de Am Israel. ¿Cuál es el significado en todo eso? Para entender eso,
vamos a hablar de la explicación que Hasidut nos da. Hay muchos mefarshim, muchos perushim que hay sobre esta parasha, pero vamos a ir directamente al perush del Alter Rebbe en Kitizá, un mamar del Alter Rebbe, y después de todos los rabbeim, tenemos Rebbe tras Rebbe, sobre el pasuk Kitizá, hay mamarim de todos nuestros rebbes, hasta el mamar del Rebbe, nuestro Rebbe, de nuestra generación, de los primeros mamarim, de los primeros discursos que el Rebbe dijo en los primeros años de su liderazgo, en el primer año mismo. Ahí el Rebbe trajo ese medrash también, lo que Moshe Rabbeinu le preguntó a Kadosh Baruj Hu, y ahí el Rebbe entró en una explicación hermosa, profundo, maravilloso para entender cuál es el significado de todo eso. La cabeza, cuando hablamos de Rosh en el Yehudí, es la emuná. La cabeza del Yehudí es la emuná del Yehudí. Obvio que cada persona está compuesto de alma y cuerpo. El alma siempre es la cabeza en comparación al cuerpo. En el cuerpo humano tenemos el cerebro, es la cabeza. Físicamente, la cabeza es la parte más superior, donde está el cerebro, los ojos. Pero hablando en términos espirituales, la neshama es la cabeza de la persona. Hablando en la neshama misma, la parte más elevada de la neshama es la emuná. La neshama, el alma, está compuesto de muchas cualidades, de muchos atributos, de muchos niveles. Como Hasidut habla, el Tanya nos enseña, está la parte intelectual, emocional. En general están los 10 kohot, los 10 cualidades, las 10 facultades del alma que el Alter Rebbe nos enseña en el Tanya. El Koach HaEmuná, esa fuerza que el Yehudí tiene, que es la emuná, fe en Akadosh Baruj Hu, es la cabeza, es la parte más superior, más elevado dentro de nuestra neshama. Esa emuná lo tenemos de herencia. Cada Yehudí, por ser Yehudí, heredó una emuná, lo que lo tenemos heredado desde Abraham Avinu. Abraham Avinu, como dice el Medrash, Rosh Amaná, es un pasuk. Dice el Medrash, Rosh Amaná quiere decir la cabeza de la fe de los creedores. Quiere decir que Abraham Avinu fue el primero de todo el mundo que él tuvo fe y creencia emuná en Akadosh Baruj Hu. Como todos sabemos, Abraham Avinu peleó contra todo el mundo a despertar esa emuná. Empezó consigo mismo. Abraham encontró a Dios y después fue y rompiendo las idolatrías que estaban en su entorno y enseñando a la gente, yendo de un lugar a otro, difundir la emuná en todo el Am Israel. Eso es nuestro primer padre, Abraham Avinu. De Abraham Avinu recibimos cada Yehudí esa chispa de emuná, como el Tanya explica. Por ser los avot, los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, eran una merkavá, una carruaje, carrozo, ¿cómo se dice? Una carreta, que eran como una merkavá para Kadosh Baruj Hu. Entonces ellos tenían la emuná implantada como parte de su ser, y ellos lograron a transmitir esa fe en cada Yehudí que nace de un vientre judía, generación tras generación. Siempre el Yehudí en su esencia es Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Somos creyentes, hijos de creyentes. Eso es nuestro ser, esto es nuestra esencia, esto es nuestro nombre. Am Israel, somos creyentes. ¿Cuál es el tema? Moshe Rabbeinu necesita Moshe Rabbeinu. ¿Cuál es el objetivo de tener un Moshe? Si tenemos todos emuná, y la emuná está ya parte de nuestro ser, ¿cuál es la función de Moshe Rabbeinu? La respuesta es Kitizá et Rosh Bnei Israel. Hay que elevar la emuná. ¿Cuál es el perush? Entonces sobre eso nos enseña Hasidut. La emuná, dos cosas, 2 puntos que son 2 puntos fundamentales en toda la Avodat Hashem del Yehudí en el mundo. Número 1, hablando de la emuná, existe una emuná muy básica, una emuná de un nivel muy superficial, que es la emuná, que para eso, esa emuná existía también antes de Abraham Avinu, y mucha gente lo tenía antes también. Es la emuná en un Boré Olam.
La emuná que hay un creador a este mundo. Esto es una emuná muy importante, es el fundamento, es una base. Uno debe tener muy claro y saber que hay un Dios que creó todo eso. Salís a la calle, ves un mundo maravilloso, sabes que este mundo no se hizo solo. Yesh balabait lebirazu. Hay un dueño que maneja todo este edificio. Es un mashal que Medrash trae. Una persona ve un edificio bien ordenado, organizado, con todos los detalles, no va a decir, este edificio se armó por sí mismo, se armó solo. Tiene que haber alguien que lo construyó y alguien que lo está manteniendo, y por eso el edificio está. Entonces eso se llama Yesh Balabait, eso es la fe en el Creador, en saber que Hashem es el shoresh, la raíz de todo lo que existe en este mundo. Él es el creador de todo esto y Él es el que le da vida y lo protege todo el tiempo. La Gemara dice, Masejet Brachot, así como el alma le da vida al cuerpo, así también a Kadosh Baruj Hu le da vida a la creación del mundo. Eso es algo que la persona lo puede tener claro. Así como yo tengo muy presente y sé, estoy convencido que tengo un alma, a pesar que nunca lo vi. Ninguna persona vio su alma. No sabemos qué es espiritualidad, no tenemos ninguna descripción cómo es, qué es, pero no tenemos dudas. Sé que vivo, tengo vida, respiro, me muevo. Todo eso es porque hay un alma dentro mío. Así como el alma le da vida al cuerpo, hay un cuerpo grande que es el mundo y hay una fuente de vida que es Akadosh Baruj Hu, es el Mekor HaChaim. Entonces esto es fe en su base. Esa fe todavía no es la emuná que estamos hablando del Yehudi. Esa emuná es antes del Yehudi, es antes de todo eso. Kitisa edrosh, hay que elevar la emuná a un nivel superior. Porque en verdad, todo lo que hablamos recién no es emuná pura. Son cosas lógicas, cosas que uno lo puede ver, entender, sentir. Es tan obvio. Si una persona no viene con prejuicios y le gusta preguntar, una persona que quiere ver y saber la verdad, es muy obvio y muy claro. Es como si fuera que uno lo puede ver, si quiere. Ver, no con los ojos del cuerpo, pero ver con la mente. Es una cosa visualizada, esa claridad que no existe, que el mundo se maneje solo. Tiene que haber un creador, tiene que haber alguien que lo está manejando, alguien que está atrás de cada detalle. Eso es tan obvio, que en la verdad no en eso consiste la emuná del Yehudi. La emuná del Yehudi es en lo que está más allá de todo eso. Que Hashem es mucho más elevado de solamente crear y hacer el mundo. Todo lo que yo entiendo y capto y con mi mente es todo verdad y cierto, pero la emuná empieza que Hashem es superior a eso. Hashem está por encima de solamente crear el mundo. Es más, como dice la Gemara, lo que para nosotros se llama grandeza, para Él se llama humildad. Para nosotros, wow, un mundo tan hermoso, tan grande, y Él es el que lo hizo, la grandeza máxima que podemos captar, para nosotros es grandeza, para Kadosh Baruj Hu es humildad. Él tuvo que hacer todo el tzimtzum, que Kabbalah, Hasidut habla tanto del tzimtzum, que Hashem hizo toda esa contracción de niveles y niveles para poder relacionarse con la creación. Porque Hashem es infinitamente por encima de todo eso. Es el Kadosh, 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 como decimos en la Tefilá, santidad, y que está totalmente por encima, infinitamente por encima de eso. Y esa emuná del Yehudin a Kadosh Baruj Hu, eso es el Kitisa Edrosh Bnei Israel. El Yehudí tiene que saber que Hashem es mucho más allá del mundo. Si yo veo a Hashem solamente en relación al mundo, entonces ahí tenemos una Kadosh Baruj Hu de un nivel muy inferior, muy bajo, pensando que el mundo es tan importante y todo lo que es Hashem es todo relacionado con el mundo. Y si no hay mundo, ¿para qué se necesita Hashem? Es poner el mundo en el centro y pensar que como hay un mundo, y eso es obvio, tiene que haber un Dios que creó el mundo. Esto es muy inferior, es un nivel muy básico en la forma de pensar. Eso no es la manera que el Yehudí entiende.
El Yehudi lo ve totalmente diferente. Lo primero es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No hay mundo todavía, no hay nada. Hay un Dios único e infinito que está por encima de todo. Esto es la base. Y entonces, hasta tanto que uno dice, wow, entonces, ¿cómo existe un mundo? Si Hashem es lo único que hay, no tendría que existir nada. Pero justamente como Hashem deseó tener este mundo enamorado para Él, es un deseo que está en el infinito de Hashem, que Él quiso hacer este mundo y crearlo y darle vida y crear al ser humano en este mundo para que haya un servicio de Hashem, para que transformemos la oscuridad en luz y hacer de este mundo material un hogar para Hashem. Es un deseo que Hashem tuvo. Pero Hashem está totalmente, infinitamente por encima de todo eso. Eso es Kitizá Edrosh Bnei Israel. La emuná del Yehudi no es una emuná simple, es una emuná muy elevado, muy profundo en la grandeza infinita de Hashem. Esa emuná, Moshe Rabbeinu eleva al Yehudi, eleva nuestra cabeza, eleva nuestra emuná a un nivel mucho más superior. Y esta emuná, por un lado, lo tenemos y lo recibimos de Moshe Rabbeinu. Y acá viene el segundo punto. Dijimos que hay 2 puntos acá. El segundo punto, que para eso se necesita Moshe Rabbeinu, es que la emuná, que en verdad lo tenemos impregnado, como dijimos antes, y heredado de Abraham Avinu, muchas veces, y la mayoría de las veces, la emuná está, pero está escondida, está dormida, está muy arriba, muy superficial, muy por encima, pero no lo tenemos presente en el día a día. Ese tema muy conocido en Hasidut, que hablan sobre Moshe Rabbeinu, que el Zohar dice que Moshe es el pastor de la emuná. Raya Mehemna. Raya Mehemna quiere decir pastor fiel. Moshe Rabbeinu, pastor fiel, esa es su descripción. Obvio, Moshe Rabbeinu entregado a cada yudí, piensa en cada yudí, quiere lo mejor para cada yudí. Eso es un lado. Pero Raya Mehemna, el más profundo, es el pastor de la fe. ¿Qué significa el pastor de la fe? Así como un animal necesita comer, y el pastor, su trabajo es llevarlo en campo, en lugar donde hay verde, donde hay pasto, donde hay hierba, lugar donde puede alimentarlo de la mejor forma. El tzadik, el Rebbe, el Moshe Rabbeinu y el Moshe en cada generación es el pastor de la fe. Alimentar la emuná. ¿Qué es alimentar? Es como dijimos, la emuná lo tenemos, pero la emuná necesita alimentación. Necesita que la persona lo viva, lo siente, que penetre en el día a día, en mi pensamiento, en mis palabras, en mi acción. Muchas veces encontramos en la vida muchos Yehudim creyentes. Te dicen, Baruch Hashem, gracias a Dios. Le preguntas si crees en Dios, sí. Pero en la práctica, en la vida, en el día a día, su vida nada que ver con la voluntad de Dios. Hasta que a veces puede haber también hacer el opuesto de la voluntad de Dios. De hacer cosas que sabe que Hashem no quiere, pero ni le da importancia. Si vos sos creyente, ¿cómo podés hacer esto? Es como la Gemara trae el famoso ejemplo del ladrón que está robando, pero por ser Yehudí también él cree en Dios y pide a Dios, ayúdame, que nadie me agarre, que nadie vea cómo estoy robando. ¿Cómo puedes hacer las dos cosas? Sabes que robar es algo que está en los 10 mandamientos, Hashem no quiere que robes. ¿Cómo pedís que Hashem te ayude? Y realmente está convencido, pide a Hashem, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque su fe está acá, pero su conducta está en otro lado. Viven 2 mundos. Sobre eso dice la parashá. Kitizá Edrosh Bnei Israel, Moshe Rabbeinu eleva nuestra emuná a un nivel superior, que la emuná sea de lo más profundo de Hashem, no solamente de niveles superficiales, de lo más elevado, y por otro lado, también que esa emuná no queda solamente arriba. Kitizá Edrosh, levantar la cabeza, levantando la cabeza es levantar todo el cuerpo, no es levantar la cabeza y dejarlo arriba. Cuando vos te levantás una persona y a través de la cabeza levantás también sus manos y sus pies y todo su cuerpo y todos sus órganos. Elevar a la emuná y que toda la persona se entregue, vive en acuerdo a esa emuná. Todo esto está en las palabras Ki Tisha Edrosh Bnei Israel
Para eso se necesita un tzadik, un Moshe Rabbeinu. En cada generación está el Moshe Rabbeinu que a través de sus enseñanzas y a través de su ejemplo, y a través de enseñar al pueblo en cada época, en cada generación, cómo vivir en este momento, cómo tener esa emuná, a pesar que estamos en diferentes momentos de oscuridad y ocultamiento. Y acá viene el punto de toda la parashá. Justamente tener Moshe Rabbeinu en cada generación, y el Moshe Rabbeinu nos enseña, nos eleva, nos despierta la emuná. Existen momentos donde está todo claro. Hay momentos donde está todo abierto, todo claro. Los Yehudim estaban en el Midbar, vieron la presencia de Hashem, vieron los milagros, generaron la época del Bet Mikdash. Am Israel estaba en una época donde estaba todo claro, todo abierto, vieron la Shekhinah en el Bet Mikdash, y entonces había más facilidad al Yehudí a conectarse con Hashem y tener esa emuná impregnada en su día a día. Pero hay momentos de oscuridad, hay momentos donde Moshe Rabbeinu no está, y hay momentos donde de repente el pueblo se encuentra solo, y ahí es donde empieza todo el tema de, ¿dónde está Moshe? ¿Dónde está Dios? Nos dejó solo, ¿qué hacemos? Y ahí empieza el Yetzer Hara, se mete el Erev Rav y empieza a decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar un becerro de oro. Estamos en un mundo, el oro, el dinero, el poder, eso es fuerte. El que más dinero tiene, él es más fuerte. El que más respeto tiene es que la gente lo miran como la estrella, y entonces, etcétera, como todos sabemos. Entonces, eso es el becerro de oro que nos quiere llevar al otro lado. Entonces a veces pasa que hay una caída, y esto es la parashá de la semana. En la vida de cada uno de nosotros hay momentos que uno está bien encendido, con claridad, la emuná lo tiene claro, lo ve, lo siente, lo vive y está bien conectado, pero hay momentos que tenemos una caída. Y a veces uno se dejó llevar y cayó en la mano en red de su Yetzer Hara y hizo algo, y puede ser algo grave también. Viene la parashá de la semana y nos enseña el pecado más grave de la historia, el pecado del becerro de oro. El pueblo Yehudí cayó en lo peor. Podemos pensar, bueno, se terminó, no hay solución. ¿Qué nos enseña la parashá? Kitizá también en ese momento. Kitizá Rosh Bnei Israel, a pesar que te equivocaste, te caíste, te fuiste mal, hiciste caso a tu Yetzer Hara, te caíste también, te arrodillaste, te posternaste al becerro de oro, levántate, no te quedes ahí. Kitizá, hay una fuerza impresionante, la fuerza de Teshuvah. La Teshuvah es poder volver a conectarte, y Hashem nos está esperando que volvamos. Esto nos enseña la parashá. Moshe Rabbeinu, cuando se puso fuerte y dijo a Hashem, perdona al pueblo, Am Ksheorefu, nuca duro, y con esa nuca duro pueden también volver en su camino y hacer teshuvá, y eso es la realidad. Ahí se reveló los 13 atributos de misericordia que lo tenemos en esta parashá, y Hashem le enseñó a Moshe Rabbeinu la fuerza de teshuvá, que en cada momento un Yehudí, cuando decide a levantarse y de vuelta a elegir en vida, están los 13 atributos de misericordia, que Hashem nos da su mano largo, estrecho y fuerte, y te da la mano para subir para arriba de nuevo. Kitizá et Rosh Bnei Israel. Hasta tanto, como dicen nuestros sabios, el lugar donde los Baalei Teshuvah están parados, el tzadik no puede estar parado. El Baal Teshuvah llega justamente el que cayó en la trampa y después decidió a volver y levantarse. Él llega a un nivel de conexión a Hashem mucho más alto que el tzadik. ¿De dónde lo aprendemos? De la parashá de la semana. Las segundas tablas, dice la Gemara, eran más fuertes que las primeras tablas. Por un lado, las primeras tablas, mano de obra de Dios, Hashem lo escribió y toda la santidad. Moshe rompió esas tablas. Hashem le dijo hacer otras tablas nuevas. Dice el Medrash que si hubiese sido solamente las primeras tablas, hubiésemos tenido solamente 5 libros de Moshe y el libro de Yoshua, nada más. Eso hubiese sido toda la Torah.
a través de que cayó, que después hizo las segundas tablas, Kiflaim letushiyah, como dice el pasuk, el doble, y no solo doble en cantidad, otro nivel, cantidades, Torah Shebiktav, Torah Shebaal Peh, Mikra, Mishnah, Agadah, todo lo que tenemos, miles y miles y millones de hojas de Torah, de todo clases de Torah, es gracias a las segundas tablas, así dice Medrash, porque la fuerza que tiene la Teshuvah. Justamente esa oscuridad y tener que romper la oscuridad y salir para adelante, eso revela un nivel de luz mucho más profundo. El Yitron Haor que sale de la oscuridad. Esto es Parashat Ki Tisa, y esta es la enseñanza de Parashat Ki Tisa para cada Yehudí, para cada uno de nosotros en cada momento de la vida. Saber, número uno, Ki Tisa de Rosh Bnei Israel. No te quedes parado en el lugar que estás. Busca cómo levantar, y levantar tu cabeza también. La cabeza, la mente, la emuná. Aunque tenés todo eso, podés elevarlo a un nivel superior todavía. Ki Tisa de Rosh Bnei Israel. Y no solamente eso, esa emuná hay que penetrarlo en cada parte de la vida. Vivir con esa emuná. Esto es el nombre de la parasha Ki Tisa. Y la segunda enseñanza que la parasha te dice, que a pesar que tuviste una caída, llegaste a lo más bajo y estás en el becerro de oro, lo que sea eso, significa cada uno en su vida, en su momento en la vida, te sepas que ahí vas a llegar a lo más alto. De ahí vas a pegar el salto, y Ki Tisa también de ese lugar, y no solamente también, Adarab, al contrario, de ese lugar uno puede llegar a lo máximo, a lo más profundo, a lo más elevado en su acercamiento a Kadosh Baruj Hu. Esto es el mensaje de Parashat Ki Tisa, la fuerza impresionante, infinita, incondicional que cada Yehudí tiene en todos los momentos de Ki Tisa, elevar su cabeza, elevar su emuná, elevar todo su ser a un lugar totalmente superior, y después iluminar con eso todo su entorno. Siempre Parashat Ki Tisa cae en la época de Purim. Cuando hay 2 Adar, lo tenemos Purim Katán. Estamos en Purim Katán. Este año que cae 2 Adar, tenemos ahora Purim Katán, una de las fiestas más importantes que la Gemara dice, la Mishnah y Megillah, que no hay diferencia entre Purim Katán y Purim Gadol, entre Adar 1 y Adar 2, solamente los mitzvot de Megillah, etc. Pero en la alegría de Adar, Purim Katán es un día alegre, igual como Purim Gadol. Entonces acá está la enseñanza que tenemos que tomar de la parashá de esta semana, que es también de la fiesta de Purim. La alegría enorme de Purim vino justamente porque vino de esta caída. Los Yehudim cayeron en la época de Purim, comieron, disfrutaron de la ciudad de Ahashverosh, llegó un Amán y quiso exterminar el pueblo. ¿Qué pasó? Se despertó el Mesirut Nefesh, se despertó la emuná del Yehudí en su máximo, y todo el año estaba Am Israel con un Mesirut Nefesh tremendo en estudiar Torah, hacer grupos de estudiar, shiurim de estudiar con Mordejai, a través de Mordejai, que era el Moshe Rabbeinu de esta generación, y a través de eso lograron a salir con un triunfo enorme, con una alegría enorme, la gran alegría de Purim, la Yehudim Aitá Orá Besimcha Besazón Vikar. Entonces nuestro pedido hoy es la Yehudim Aitá Orá Besimcha Besazón Vikar Ken Tiye Lanu, que nosotros también hoy, que ya en nuestro mundo estamos ya suficiente con todos los sufrimientos que hay en el mundo, con la oscuridad, con los decretos, con todo lo que está pasando en el mundo material, espiritual y nuestra época, pedir a Kadosh Baruj Hu, basta que se termine todo eso, Benafoju, que se revierte la situación, estando firme y fuerte, con alegría y con fe y con emuná en a Kadosh Baruj Hu, y conectarse a Moshe Rabbeinu, al Tzadik, al Rebbe de nuestra generación, vamos a lograr que pronto lo vamos a ver con nuestros ojos, el Yehudim Aitá Orá Besimcha Besazón Vikar, la alegría enorme de la Geulah Shlema Ken Tiye Lanu, Amén, Ken Yehi Ratzon, hoy.